Bueno, el día de hoy queremos aprovecharlo para tratar de entender lo que es la línea de transmisión como circuito distribuido. Hoy vamos a tratar de entender lo que es ese par de conductores que vimos en la última clase como circuito R, L, G y C, que a pesar de no tener nosotros la oportunidad de tocar el valor de la resistencia o de la inductancia o la capacitancia o la conductancia con un par de extremos como estamos acostumbrados a hacerlo, si queremos aprender a entender la línea de transmisión como un circuito convencional. Empecemos con este postulado, el postulado número 2, que dice así: la corriente en los conductores de la línea fluyen únicamente en la dirección de la longitud de la línea. Las corrientes en los conductores de la línea fluyen únicamente en la dirección de la longitud de la línea. Para poder entender eso, que aparentemente es obvio, podemos mostrar esta gráfica. Esta gráfica nos muestra a nosotros una línea de transmisión convencional, bifilar, que tiene una corriente en la dirección en que va hacia la carga y una corriente que retorna de la carga. El postulado parece ser que es muy claro en el sentido en que, pues de entrada uno percibe, uno cree que las dos únicas direcciones y posibilidades para que se maneje estas corrientes es en las que están indicadas en el dibujo. Sin embargo, este postulado pretende eliminar esta otra alternativa, de que circulen corrientes alrededor de los conductores. Es decir, aquí se pretende mostrar que una corriente puede perfectamente viajar como un tirabuzón sobre el conductor de arriba y retornar, como si estuviese avanzando en la dirección de retorno, también como un tirabuzón. ¿Qué ocurre? La idea es que la pregunta que uno tiene que hacerse es si esa situación se puede dar en una línea de transmisión convencional, y la respuesta es sí. Nosotros podemos ver en la siguiente gráfica lo que se denomina una guía de onda. Esta guía de onda que tenemos nosotros aquí tiene la característica de propagación, un método de propagación de la señal del campo electromagnético diferente a como estamos acostumbrados en el uso normal de las líneas de transmisión. Transmitir a través de un par de cables es diferente que transmitir a través de esta guía de onda. Imaginen esta guía de onda, imagínenla simple y llanamente como un tubo. Voy a presentar una gráfica que tiene más detalle. Ustedes podrán observar una dimensión A, una dimensión B y la boca de la guía de onda y el tramo que continúa hacia adelante. ¿Qué ocurre? Esta guía de onda es una guía, es un tubo de latón o de cobre que está con un baño de plata, por ejemplo, internamente, muy bien polido, y que su papel es guiar una onda que viene desde la boca de la guía y viaja a través de la guía misma. Aquí en esta gráfica podemos ver una versión tridimensional de qué es lo que ocurre. Esto, lo que estoy representando aquí, es una antena pequeña del tamaño, aproximadamente del tamaño de la dimensión A de la guía de onda. Es decir, acabamos de decir que esta es la dimensión A de la guía de onda entre este punto y este punto. Si nosotros pensamos que esta es una antena muy pequeña, que le permite a usted resonar a la frecuencia de trabajo, la señal que nosotros tenemos ahí perfectamente puede saltar en la pared superior de la guía de onda, pegar en la pared inferior de la guía de onda y continuar. Una vista transversal de cómo viaja la señal en la guía de onda está aquí. Es decir, es una señal que pega en la placa de arriba, pega en la placa de abajo y así sucesivamente estamos viajando a lo largo de la guía. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo
Esta característica quiere decir que la señal se está propagando por rebotes sucesivos, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo una señal como esta, voy a mostrarla, esta, quiere decir que los rebotes sucesivos solamente se limitan a ser de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, es decir, no tiene el ángulo deseado para que avance. Eso ocurre cuando la longitud de onda, en la gráfica que les estoy mostrando acá, de la señal o el tamaño de la antena, que es prácticamente lo mismo si pensamos en que la antena que hay aquí es una antena resonante, tiene un tamaño mayor, la longitud de onda tiene un tamaño mayor que la dimensión de la guía de onda. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en que lo que estamos tratando de hacer pasar por la boca de la guía sean algunos objetos sólidos que tienen la posibilidad de un tamaño mayor que la boca de la guía o menor que la boca de la guía, decimos que los que son mayores que la boca no pasan, obviamente. Los que son menores que la guía tienen la posibilidad de entrar hacia ella. El borde, es decir, aquel elemento sólido que apenas sí entra, si lo tomamos de extremo a extremo, es decir, la dimensión A, y lo medimos, esa longitud me permite a mí establecer una frecuencia de corte. Esa longitud, lambda medios, me permite a mí establecer una frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte significa que no pasa esa señal. Pero ¿para qué es esto? Miren que yo vengo del tema de una línea de transmisión, de una línea bifilar, que tiene la característica de llevar la señal en esta dirección y traerla en esta otra dirección, y que les muestro la alternativa de viajar, por ejemplo, alrededor del conductor. Todo esto es para mostrarles el hecho de que una línea de transmisión como esta le permite a usted distribuir, en esta línea de transmisión, le permite a usted distribuir las corrientes tales y como las vemos, si la longitud de onda que yo estoy colocando aquí, a la entrada de la línea de transmisión, es tan pequeña que es comparable con la sección transversal de la línea de transmisión. ¿De acuerdo? Cuando la sección transversal es comparable con la longitud de onda de la línea de transmisión, resulta entonces que aparecen lo que llama modos superiores de propagación. Y los modos superiores de propagación perfectamente pueden ser el modo TE10, transversal electromagnético, que tiene un máximo en la dirección del eje A, es decir, en esta dirección. Tiene un máximo en el centro de la guía a lo largo de toda la trayectoria. Correcto. Cuando la línea de transmisión tiene una longitud de onda comparable con la sección transversal, se generan modos superiores como el modo TE10. Y en el caso del modo T10 específicamente, ustedes pueden ver cómo son la distribución de corriente en las paredes de la guía de onda. Esta es la guía de onda, correcto. Entonces vamos a hacer un detalle de la distribución de las corrientes en la pared. Mire usted que esta corriente circula en esta dirección y esta otra corriente viene en esta otra dirección. O sea, circula hacia un punto central y circulan alrededor de un punto común, o drenan a un punto común y permiten a ustedes establecer trayectorias que son de corrientes diferentes a la que lleva la señal de propagación de la guía de onda. Es decir, estas corrientes no siguen la geometría, ¿de acuerdo?, específica de la transmisión de la señal. Estas corrientes, mire usted que la sigue en esta parte, pero en esta otra se desvía. E igualmente esta otra corriente tiene esta dirección y se desvía en este punto. ¿Qué significa eso? Que las corrientes aquí no coinciden con la dirección de la propagación. Mire que esta corriente viene a pesar de que la propagación va en esta dirección. O sea, mostremos el plano abierto y ustedes se darán cuenta que desde aquí hasta el extremo la señal pega en la placa de arriba, placa de abajo, placa de arriba. O sea, la dirección de propagación es esta.
¿de acuerdo? Es hacia allá. Sin embargo, la señal, la corriente, perdón, puede perfectamente tener en parte esa dirección y llegar hasta este punto, pero puede tener dirección contraria. Eso ocurre en las guías de onda, en los modos de propagación superiores. Este modo de propagación que acá, repito, es el modo TE10. Y nosotros vamos a decir que en las líneas de transmisión vamos a trabajar a una frecuencia que la vamos a llamar frecuencia de corte, hasta la cual la longitud de onda que se le aplica a la línea de transmisión es una longitud tal que sea comparable con la sección transversal de la línea de transmisión. Cuando yo llego a eso, entonces estoy colocándome en las condiciones de un modo superior. Aquí se llama el modo TE10. Mientras yo esté en la condición, ¿de acuerdo?, de un modo inferior, es decir, una frecuencia cuya longitud de onda, es decir, la longitud de onda, mirado desde acá hasta acá, comparada con la sección transversal de la línea de transmisión, sea mayor que la sección transversal, entonces estaremos trabajando en el modo transversal electromagnético. Es decir, que la propagación de la señal es transversal al campo eléctrico y al campo magnético. La propagación de la señal es transversal al campo eléctrico y al campo magnético. Nosotros habíamos visto ya en la última clase una gráfica en donde veíamos un corte transversal, era esta gráfica, donde teníamos un corte transversal del campo eléctrico. Simple y llanamente aquí podemos, con líneas punteadas, construir el campo magnético. Y entonces la propagación que es a través de este conductor en la dirección hacia afuera del papel y este conductor que es hacia adentro del papel es la trayectoria de las dos corrientes que estamos señalando en el gráfico anterior. Y lo que nosotros vemos acá es la gráfica del campo eléctrico que tiene su correspondiente campo magnético. Ellos están en un plano transversal, total que la dirección de propagación de la corriente, es decir, de la onda, es perpendicular al campo eléctrico y campo magnético. Cuando nosotros estamos en esa condición, decimos entonces que la línea de transmisión trabajará en el modo TEM todo el tiempo, en el modo TEM, y que nosotros vamos a considerar que hay una frecuencia hasta la cual nosotros estamos estableciendo la certeza de que nos movemos en un modo transversal electromagnético, desde 0 Hz hasta la frecuencia que nos garantice una condición de campo electromagnético como el que tenemos acá. Cuando trabaja con guías de onda, lo que tenemos que decir es que las guías de onda trabaja a frecuencias es decir, frecuencias que según este gráfico que tenemos permiten perfectamente pasar desde la frecuencia de corte, que es esta, en adelante, que son frecuencias menores, es decir, longitudes de onda menor que caben por la boca de la guía, ¿de acuerdo? Es a partir de ahí que llamamos frecuencia de corte, y las frecuencias hacia arriba, todas pasan la guía de onda. Hacia abajo existe una frecuencia que es esta, que es la de corte, es esta la frecuencia de corte, a partir de la cual hacia abajo ninguna otra frecuencia pasa. Esta frecuencia de corte es el límite para el modo TEM y para los modos TE10 o TENM o TM, o sea, existe transversal electromagnético MN o transversal magnético MN, ¿de acuerdo? Ninguno de estos dos modos, los vamos a tocar en el curso de línea de transmisión. Solo vamos a trabajar con el modo TE10. Este es el nuestro. O sea que es una simplificación importante. Los modos TE y TM los vamos a trabajar específicamente en microondas. O sea, en el curso que estamos realizando solo nos vamos a limitar a trabajar con líneas de transmisión que manejan específicamente el modo TEM. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto nos da pie para entrar fácilmente al postulado número 4, que dice así.
En la dirección, en la intersección de cualquier plano transversal con los conductores de la línea hay un valor de diferencia de potencial, único entre los conductores en cualquier instante, que es igual a la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de todas las trayectorias en el plano transversal entre cualquier punto sobre la periferia de uno de los conductores y cualquier punto sobre la periferia del otro. Vuelvo a leerlo para que ustedes tengan posibilidad de entender, aunque no sea en principio, sino el texto. Miremos, en la intersección de cualquier plano transversal con los conductores de la línea hay un valor de diferencia de potencial único entre los conductores en cualquier instante. Es decir, voy a mostrar esta gráfica que es la que me permite a mí establecer eso. Esa es perfectamente la gráfica que representa el hecho de nosotros tener una línea de transmisión cuyo corte transversal, cuyo plano transversal es ese, y estamos mostrando el campo eléctrico. El postulado dice que si yo tomo una integral de línea, además es una cosa que nosotros la hemos hecho ya muchas otras veces en el curso de física o de teoría electromagnética. Si yo tomo una integral de línea cualquiera, en un punto sobre la periferia del conductor superior, el conductor de arriba, y tomo una trayectoria cualquiera hasta otro punto sobre la periferia del conductor inferior, cualquiera que sea la trayectoria que tome, la integral de línea es igual. Eso es lo que está diciendo el postulado. Y no importa la dirección, si la integral la hago de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que el campo es un campo eléctrico que es conservativo. Conservativo. Y cuando un campo conservativo se da, entonces estamos diciendo que es un campo electrostático. ¿De acuerdo? Si el campo es el eléctrico. Si hay un campo que es magnético y conservativo, entonces decimos que es magnetostático. Si volvemos a las gráficas aquí, al papel, nos damos cuenta que podemos demostrar algo que es muy importante. De hecho, como estamos diciendo que el campo eléctrico en Z es cero y que el campo magnético en Z es cero, es decir, como es transversal electromagnético, no hay campo eléctrico en la dirección de Z, ni hay campo magnético en la dirección de Z, es decir, es cero. Eso nos implica que el campo es un transversal electromagnético. ¿De acuerdo? De acuerdo con la teoría electromagnética, la ecuación general del rotacional del campo eléctrico y del rotacional del campo magnético es la que ustedes tienen ahí. O sea, el rotacional del campo eléctrico es mu por la variación, la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo, y la rotación del campo magnético está afectado por dos componentes. El campo eléctrico, que afecta la conductividad del material, y el dieléctrico, que es afectado por la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo. Es algo que es conocido por ustedes. Yo puedo demostrar que el modo TEM, utilizando este par de ecuaciones, es conservativo en el campo eléctrico y conservativo en el campo magnético, si logro demostrar que el rotacional del campo eléctrico y que la divergencia del campo eléctrico, el rotacional del campo eléctrico y la divergencia del campo eléctrico me comprueban que el campo eléctrico es el electrostático. Y lo mismo haría para el campo de B. Si yo logro demostrar que la divergencia de B, que el rotacional del campo magnético y que la divergencia del campo magnético es igual a cero, entonces logramos demostrar que es magnetostático. Eso está aquí, en este libro está resuelto, en Majid, página 548. Los que quieran observar ese libro pueden darse en cuenta de que es una demostración simple sobre un material, sobre un cuento que es importante, que la línea de transmisión es electrostática y magnetostática. Eso significa que hemos logrado una simplificación bastante importante para el transcurso de la materia. Es decir,
Todos los análisis que nosotros podamos hacer o que queramos hacer desde el punto de vista eléctrico y magnético lo podemos hacer con certeza haciendo el trabajo sobre un sistema estático desde el punto de vista eléctrico y un sistema estático desde el punto de vista magnético. Y eso simplifica mucho el trabajo. Eso es equivalente a decir que yo estoy trabajando para algunos casos con fuentes DC, puramente, para el campo eléctrico, por ejemplo. Simplemente que la condición de campo en los dos hilos conductores depende obviamente de si es un cable bifilar o si es un cable coaxial, la conformación del campo eléctrico. Pero independientemente del tipo de cable, ¿de acuerdo? Si estaba trabajando en el modo TEM, el sistema es electrostático o magnetostático. Muy bien, pasemos ahora al postulado número 5, que es el postulado que hace el eje central de la clase de hoy. El postulado número 5 dice que el comportamiento eléctrico de la línea se describe completamente por 4 coeficientes de circuito eléctrico distribuido, cuyos valores por unidad de longitud de la línea son constantes en cualquier parte de esta. Estos coeficientes de circuito eléctrico son resistencias e inductancias uniformemente distribuidas como elementos de circuito en serie a lo largo de la línea, junto con capacitancias y conductancias de escape uniformemente distribuidas como elementos de circuito en paralelo a lo largo de la línea. Yo creo que ya eso es una cosa más familiar para ustedes. Vamos a hacer lo siguiente, voy a mostrarles un condensador convencional. Este es un condensador que tiene un par de placas paralelas y cuya ecuación de capacitancia es permitividad multiplicada por S sobre D. O sea, D es la separación entre las placas y nosotros nos vamos a colocar en esta posición. Vamos a mirar la distancia fija y vamos a medir un área. Cuando tenemos esa capacitancia fija y tenemos establecido un valor, decimos que esa capacitancia le colocamos un par de conductores y la llamamos al laboratorio y medimos la capacitancia es tal o la calculamos por esta ecuación. Ahora miremos lo siguiente. Esta ecuación que yo tengo acá de la capacitancia como permitividad por S sobre D, en donde este es el área y esta es la distancia que la separa, digamos, esta es D. Tiene una ecuación que la acompaña. Si yo quiero determinar la reactancia de este condensador, pues obviamente que es X sub C igual a 1 sobre 2 pi por F por C. Cuando yo le conecto este par de conductores, decíamos ahora que este par de conductores podemos colocar un medidor de capacitancias y decimos entonces que la capacitancia que tenemos acá obedece a un resultado tal o obedece a esta ecuación si la tenemos en esta forma. Pero miren lo que pasa. Esta capacitancia es una capacitancia que, a pesar de que yo coloqué el par de conectores en este punto, yo puedo decir que esto correspondiente con esto es otra capacitancia pequeña, ¿de acuerdo? Y en cualquier otro punto del par de placas paralelas hay una capacitancia que se corresponde entre este otro par de plaquitas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo pienso en la capacitancia total que estoy tomando en este par de extremos, lo que tengo que decir es que en última instancia ellos recogen el resultado de un conjunto infinito de capacitancias que tengo entre el par de placas paralelas, ¿de acuerdo? Ese par de placas paralelas pequeñito hacen una capacitancia C0 y este otro par hacen una capacitancia CN. Listo, muy bien. Ahora observen lo siguiente. Si a mí me colocan el reto de que la capacitancia, de que esta reactancia capacitiva, le vamos a aplicar una frecuencia, pero voy a decidir que la reactancia sea constante, haciendo un cambio de frecuencia, es decir, ¿cómo hago yo para que la reactancia capacitiva de este condensador se permanezca constante haciendo que yo incremente la frecuencia? Pues obviamente la única fórmula que yo tengo para hacer ese logro es bajar la capacitancia.
¿Estamos? Si nos metemos en el juego de lograr esto, entonces lo podemos hacer de dos maneras. Número uno, volvamos a dibujar aquí la capacitancia. Vamos a incrementar la frecuencia y a disminuir la capacitancia. Tenemos dos alternativas. Como la capacitancia es la permitividad por S sobre D, yo puedo hacer lo siguiente. Para bajar la capacitancia, tengo la posibilidad de separar las placas y mantener el área constante. ¿De acuerdo? La otra alternativa, que es más fácil de resolver, es dejemos la distancia constante y disminuyamos el área de las placas. ¿De acuerdo? Con base en ese criterio, yo puedo avanzar en esta dirección y tener entonces un par de placas más delgadas, como esta, manteniendo la distancia constante. Aquí mantengo la condición de que D permanezca. Sucesivamente, si sigo en esa dirección, entonces yo puedo llegar a tener un par de plaquitas más pequeñas, mucho más delgadas, y podemos llegar hasta tal punto que lo que yo tengo es un par de conductores. ¿De acuerdo? Y como estamos de acuerdo en que esto fue construido desde el principio por un conjunto infinito de capacitancias, también tenemos que estar de acuerdo que esto está construido con una cantidad muy grande, infinita, de condensadores pequeños. Y en última instancia estamos diciendo que el área S es tan pequeña que prácticamente la dimensión, esto es un alambre, y el área de las placas del conductor se han bajado a tal punto que estos son simplemente un par de conductores, pero la característica y la naturaleza de donde partimos se mantiene, es un par de condensadores, es una serie grandísima de condensadores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, igualmente yo puedo volver aquí y mostrarles que una bobina tiene un valor de inductancia que depende igualmente del diámetro, 2A, en este caso, este valor que hay acá, y que depende también del número de vueltas. Miren que depende como A con A al cuadrado en el numerador para que la inductancia se incremente, y depende de A en el denominador para decrementar la inductancia. ¿Qué ocurre? Si miramos la ecuación XL igual a 2pi por F por L y volvemos a mantener el mismo reto de que la reactancia inductiva sea constante, yo puedo lograrlo haciendo lo siguiente. Fórmula número 1. Puedo bajar el número de vueltas, N. Puedo rebajar el valor del número de vueltas y pues perfectamente estoy haciendo que la inductancia sea menor. ¿De acuerdo? Subiendo la frecuencia, bajando la inductancia, subiendo la frecuencia, entonces puedo hacer esa bajada de inductancia, rebajo la inductancia, disminuyendo el número de vueltas, o también disminuyendo el diámetro, porque como el numerador responde con A al cuadrado, en el denominador solamente con A, entonces hay una respuesta directa en la baja de la inductancia, disminuyendo el diámetro de A. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos al tablero y mostremos cómo puede ser en el caso de la bobina entonces ese descenso. Tomemos aquí la bobina y empecemos el tránsito en esta dirección de disminuir el diámetro. Hasta tal punto que nosotros tenemos que coincidir en que este conductor que hay acá es una bobina que tiene una reactancia XUL igual a la que inicialmente planteamos, 2pi por F por L. ¿Estamos? Es un solo conductor. Aquí mejoremos este dibujo para que... Este conductor entonces es equivalente a un conjunto grandísimo de bobinas. ¿De acuerdo? Total que lo que estamos diciendo es lo siguiente, que tenemos un par de alambres que los podemos representar, este par de conductores,
que ha sido el tema desde el comienzo, lo podemos representar entonces hasta el momento como un conjunto de bobinas con un conjunto de condensadores en paralelo. ¿De acuerdo? Y eso, por lo que ustedes ya conocen, es un circuito. Pero este circuito es un circuito distribuido. Es un circuito distribuido. Esta red que ustedes tienen acá es una red LC con parámetros distribuidos. ¿De acuerdo? Lo único que nosotros hemos hecho en este asunto es subir la frecuencia en ambos casos, del condensador y en el caso de la inductancia, y bajar el valor correspondiente de la capacitancia y el valor correspondiente de la inductancia. ¿Estamos o no? La baja de esas reactancias capacitivas e inductivas no cambian para nada el hecho, pues se rebajan a tal punto de que convierten esto en un par de conductores, pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo un circuito, y es un circuito distribuido. ¿Estamos? O sea, a partir del momento lo que pretendemos es que se mire un par de alambres como un circuito y no como otra cosa. Ahora bien, sumémosle a eso este hecho. Cuando nosotros estamos trabajando con un conductor, miremoslo de frente, y si estamos trabajando con él en DC, sabemos en corriente directa, sabemos que la corriente se distribuye uniformemente por todo el volumen del conductor. Pero a medida que yo aplico una frecuencia, la tendencia es a formar una corona circular, y la tendencia es a que circule la corriente solamente por estos bordes, más hacia la superficie. Mientras más incremente, cuanto más incremento la frecuencia, más resistencia ofrece al paso de la corriente, porque la corona circular tiende a reducirse cada vez más que yo incremento la frecuencia. O sea, importante, el incremento de la frecuencia implica un incremento de la resistencia del conductor, pero igualmente esto me permite a mí representar cualquiera de estos dos conductores como una serie de resistencias. ¿De acuerdo? Igualmente, este conductor es representado por esto y también por resistencias e inductancias en serie. ¿De acuerdo? Como yo tengo un condensador con una permitividad epsilon cualquiera relativa, este es un dieléctrico que se le asocia conductancias a lo largo de toda ella, ¿o no? Entonces yo puedo presentar conductancias y capacitancias en paralelo de este par de hilos, inductancias y resistencias en serie de ese mismo par de hilos. Por lo tanto, yo puedo mostrarles a ustedes entonces una visión esquematizada de esto, de un circuito que es resistivo, resistencia en serie, inductancia en serie, capacitancia en paralelo y conductancia en paralelo. Lo que estoy haciendo cuando coloco esta línea aquí así es que estoy colocando aquí la suma, o sea, estoy colocando, representando en R delta Z, el valor de la R delta Z de abajo. Delta de Z es la separación que existe entre este punto y este punto. Estamos tomando una muestra muy pequeña de la línea, ¿de acuerdo? El producto R delta de Z es la resistencia por unidad de longitud multiplicada por la distancia que separa de este punto de este otro punto. ¿Estamos o no? La inductancia, desde aquí hasta acá, es la inductancia por unidad de longitud L multiplicada por la distancia que nos separa. La capacitancia es la capacitancia que nos separa, la capacitancia por unidad de longitud, por metro, por milla, por kilómetro, por centímetro, multiplicada por delta de Z, que va desde acá hasta acá, e igualmente la conductancia. Esa es la representación de una línea de transmisión como
elemento distribuido como parámetro distribuido. Ahora bien, nosotros podemos entonces hacer lo siguiente. En esta gráfica, volvamos a esta gráfica, podemos representar, en esta gráfica podemos representar dos cosas. La primera, que si queremos escribir las ecuaciones que nos interesan, podemos ir a hacer lo siguiente. Determinamos el valor de la resistencia por unidad de longitud que está multiplicada por cierto valor de corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo siguiente. Escribamos R, L, C, G. Puesto que tenemos una posición Z y una posición Z más delta de Z, podemos empezar a escribir lo que ocurre circuitalmente dentro de la línea de transmisión. Miren qué ocurre. Esta resistencia total con esta inductancia tiene que ver con la caída de voltaje producida por esta corriente que la circula desde aquí hasta esta posición. Y en Z más delta de Z y T. Aquí habrá un voltaje Z, T, y aquí obviamente habrá un voltaje que será Z más delta de Z y el mismo tiempo T. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la lectura de los voltajes, de la caída de voltaje a lo largo de la resistencia y de la inductancia. Luego hacemos la de la capacitancia y la de la conductancia asociadas. ¿Qué ocurre? Miren la ecuación. Podemos decir que la diferencia potencial que existe aquí, es decir, que la caída de tensión medida entre la posición que ocupa Z más delta Z menos la posición que ocupa B de ZT es la caída de tensión que produce la circulación de corriente I de ZT cuando atraviesa la resistencia total, ¿cierto? Menos la inductancia total afectada por la variación de I con respecto al tiempo. Esa es la caída de voltaje, ¿o no? O sea, es la corriente que circula en la resistencia, corriente por resistencia, menos la caída que ocurre por la variación de esa corriente, la variación de corriente con respecto al tiempo, afectando la inductancia. E igualmente podemos decir que la corriente que hay en Z más delta de Z menos la corriente que hay en Z es entonces igual a ¿qué cosa? A la conductancia que existe aquí afectada por la tensión que hay en Z y T. Aquí hay una cosa que tenemos que mirar con cuidado, menos la capacitancia total afectada por la variación con respecto al tiempo de B de ZT. Ojo con esto, miren que aquí hay una cosa que resulta ser un poco anormal. Miren que estoy diciendo que la conductancia es afectada por una tensión ZT. Sin embargo, en la gráfica, la capacitancia está más del lado de Z más delta de Z que del lado de Z. Eso es una condición que la podemos aceptar como válida, porque si yo hago que delta de Z tienda a cero, este punto tiende a este otro punto y queda válido. ¿Estamos o no? Ahora bien, cuando nosotros tenemos esa condición del circuito que nosotros tenemos a la mano, podemos escribir lo siguiente. Manejando esas dos ecuaciones que tenemos ahí, podemos llegar a determinar esta ecuación, que dB de Z con respecto a Z es igual a menos R más J omega L por I de Z. Y dI de Z con respecto a Z es menos G más J omega C por B de Z. Aquí tenemos involucrados
los 4 términos que acabamos de manejar y tenemos involucrado la variación del voltaje con respecto a Z. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que nosotros hemos hecho en este caso es hacer lo siguiente. Hemos tomado, para poder llegar hasta dB de Z, hemos tomado las ecuaciones normales. En estas ecuaciones hemos colocado un B de ZT, que es de la forma B de Z por E a la J omega T. Y hemos dicho que I de ZT es de la forma I de Z por E a la J omega T. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la ecuación que acabamos de manejar, es decir, en esta otra ecuación, volvamos a mostrar, en esta ecuación que hay acá, en esa ecuación de B de Z, aquí, en esta ecuación llegamos a este resultado de esta simplificación, simple y llanamente porque hemos establecido una excitación sinusoidal, ¿de acuerdo? Pero B de Z e I de Z son los B de Z e I de Z que tenemos aquí, en este plano, B de Z e I de Z, ¿de acuerdo? Estos dos, B de Z y I de Z, son los que vemos nosotros en esta otra ecuación que tenemos acá. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Esa solución, la solución de ese par de ecuaciones nos permite llegar hasta esta condición. La ecuación de onda, de voltaje y de corriente. Es decir, B de Z es la condición que nosotros encontramos a lo largo de la línea de transmisión, ¿de acuerdo? B de Z es la condición que encontramos a lo largo de la línea de transmisión. Me explico. Vamos a mostrar en la gráfica qué es lo que pretendemos. En esta gráfica, ¿qué es lo que pretendemos? Queremos decir que si esta es la línea de transmisión y aquí tenemos un observador hacia allá, y que estamos aplicando desde este punto en la dirección Z una señal hasta que llegue a la carga terminal. Nosotros tenemos una onda B sub 1 E a la menos gamma Z que va en esta dirección, y tenemos una onda B sub 2 E a la más gamma Z que viene en esta dirección. Es decir, B sub 1 E a la menos gamma Z es la onda que se aleja del observador. El signo menos significa que se aleja del observador. Y B sub 2 E a la más gamma Z es la onda que llega al observador. Esta onda llega al observador después de que esta onda ha llegado hasta la carga terminal. Solo después de que ha llegado hasta la carga terminal, y cuando llega a la carga terminal se consume parte de ella dentro de la carga y parte de ella se devuelve haciendo la aparición B sub 2 E a la más gamma Z. Si la carga terminal es un cortocircuito, toda la potencia incidente llega hasta la carga terminal y se devuelve absolutamente toda. B sub 1 E a la menos gamma Z va hasta el cortocircuito si ZT es igual a 0. Entonces se consume muy poco en el conductor y devuelve prácticamente toda la potencia hacia el generador. Sea 1 vatio o 10 vatios o 100 vatios o 10 kilovatios, no importa cuántas. Si yo tengo aquí un cortocircuito, toda se devuelve. ¿Estamos? Absolutamente toda. ¿Qué significa a su vez esto? Eso significa que si nosotros hacemos que la línea sea infinita, que si pretendemos que a pesar de que hay aquí un cortocircuito, lo colocamos en el infinito, la onda B sub 2 E a la más gamma Z no existe, no aparece. Total que nosotros tendríamos solamente la existencia de B sub 1 E a la menos gamma Z. Eso es una verdad de perogrullo, y uno podría decir, pues bueno, eso es una cosa que es cierta, pero es una línea tonta, o sea, es una línea que no tiene para nuestro caso ningún sentido, porque en la realidad a nosotros nos interesan líneas que estén terminadas, no líneas que sean infinitas, y eso es cierto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que a veces la distancia de las líneas es tan alta, tan grande, que el retorno de la señal, el regreso, B sub 2 E a la más gamma Z,
es afectada en el tramo de regreso por la atenuación producida por la línea, y prácticamente aquí al generador no vuelve nada, a pesar de que allá en el extremo haya una carga terminal que sea diferente de cero, pero que sea desacoplada. ¿De acuerdo? ¿Ah? O sea, una carga ZT igual a cero es la carga que más desacopla junto con la carga terminal abierta. Si yo tengo esto un circuito abierto, ¿de acuerdo? Toda la potencia regresa como V sub 2 E a la más gamma Z. Es más fácil para ustedes entenderlo como un cortocircuito, pero también si tengo circuito abierto, un circuito abierto no consume potencia, ¿de acuerdo? Pero como no consume potencia, esa potencia no se puede desaparecer, tiene que volver, y vuelve bajo la forma de V sub 2 E a la más gamma Z. ¿Estamos? Muy bien. Gamma es un factor que nos interesa a nosotros mucho. Gamma es este término que hay acá. Es el término gamma es igual a la raíz de R más J omega L que multiplica a G más J omega C. Y gamma es un número complejo que está formado por alfa y beta. Alfa es la atenuación y beta es la fase. ¿De acuerdo? La atenuación del sistema es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la línea de transmisión. Este es uno de los enemigos a vencer en la ingeniería. Y el factor de fase es algo que nosotros lo podemos aprovechar a nuestro favor, pero también produce muchos problemas a la hora de las transmisiones y las comunicaciones. Porque beta, a pesar de que es un factor de fase, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos, específicamente en las líneas de baja frecuencia, producen problemas graves de distorsión de señal. ¿De acuerdo? La atenuación va a introducir una distorsión de amplitud, y fase beta va a ser el agente principal de la introducción de la distorsión de fase. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dar un descanso aquí y nos preparamos para la siguiente parte. Muy bien. Vamos a continuar ahora el trabajo de la línea de transmisión, donde tenemos establecido dos ondas, ya incidente y una onda reflejada. Continuamos ese trabajo, pero simplificando el proceso. Vamos a dedicarnos en esta parte del curso solo a la onda incidente. Tomemos en la gráfica, perdón, en la ecuación B de Z igual a B sub 1 E a la menos gamma Z. Es decir, de aquí hemos eliminado más B sub 2 E a la más gamma Z. Convirtamos ese tema de la onda reflejada en un tema que vamos a evacuar más adelante. Por ahora nos vamos a limitar solo y exclusivamente a trabajar con lo que tiene que ver la onda incidente B sub 1 E a la menos gamma Z de voltaje, y obviamente la onda incidente de corriente I sub 1 E a la menos gamma Z. Podemos pasar entonces y comenzar a hacer algunas observaciones sobre lo que es el tema de la onda incidente. B de Z es B sub 1 E a la menos gamma Z, e I de Z es I sub 1 E a la menos gamma Z. Miren lo siguiente, de hecho, si yo divido B de Z por I de Z, esto obviamente no queda sino darle el nombre Z de Z, y toma el valor B sub 1 sobre I sub 1, B sub 1 sobre I sub 1, que es constante. De hecho, ¿qué estamos diciendo nosotros aquí? Que a lo largo de la línea de transmisión, independientemente de su longitud, y teniendo la definición de que la impedancia terminal es igual a la característica, es decir, que no devuelve potencia, estamos diciendo entonces que a lo largo de la línea de transmisión Z de Z existe una impedancia que es la característica, que es la típica a lo largo de la línea de transmisión, B sub 1 sobre I sub 1, ¿de acuerdo? Que es constante. Ahora bien, cuando yo tengo una onda incidente como esta, B sub 1 E a la menos gamma Z,
y una condición de acople como la que estamos mencionando acá, eso es una cosa totalmente teórica. La presentación que nosotros estamos haciendo aquí es una presentación esquemática de la línea de transmisión, y esta carga terminal es Z igual a Z0, es una carga que solamente se da tal vez a una frecuencia, que lo logramos a una sola frecuencia. Y esto que estamos presentando aquí lo estamos presentando incompleto. Volvamos aquí a la gráfica general, a una gráfica que nos permite a nosotros establecer una visión más general de lo que es la línea de transmisión en su conjunto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una línea de transmisión con una fuente de radiofrecuencia y una impedancia característica de 50 ohmios. ¿De acuerdo? A partir de ese momento empieza a presentarse el cable coaxial. Este cable coaxial que yo presento aquí tiene en su extremo final una carga terminal que es de 50 ohmios. Ojo con lo que tenemos: 50 ohmios como carga terminal, 50 ohmios de impedancia característica del cable y 50 ohmios en la impedancia del generador. Eso es lo que nosotros conocemos o queremos como condición general para cualquier señal de radiofrecuencia. Es decir, esa señal que nosotros tenemos desde acá hasta acá, desde este punto inicial hasta el punto final, que es este de la carga terminal, solamente será B sub 1 E a la menos gamma Z. Aquí se consume toda esa potencia y no se devuelve ninguna potencia a través del cable. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo aplico, antes de continuar adelante, este criterio de ecuación, este criterio que ustedes ven acá, que la variación de dB con respecto a Z es menos R más J omega L I, y que ya sabíamos que dB de Z, miren que de acuerdo con la ecuación que venimos mostrando, dB de Z igual a B sub 1 E a la menos gamma Z, es decir, esta ecuación, si derivo esta ecuación con respecto a Z, entonces esto es menos gamma B sub 1 E a la menos gamma Z, es decir, es esta ecuación que yo tengo acá. dB de Z la teníamos de acuerdo con lo que establecimos ahora, menos R más J omega L por I. Y dB de Z es igual a menos gamma B sub 1 por E a la menos gamma Z. De eso podemos establecer que B sub 1 E I sub 1 aparecerán, porque este será igual a I sub 1 E a la menos gamma Z. Pues hago la división de B sub 1 sobre I sub 1 y aparece esta ecuación de la impedancia característica, que es de la forma R más J omega L sobre G más J omega C. Esta impedancia característica es una impedancia que es típica de la línea de transmisión. Es típica de la línea de transmisión de la siguiente manera. Cuando establecemos nosotros la aceptación de que podíamos representar esta línea de transmisión como un conjunto de elementos distribuidos R, L, G y C, G, C, R, L, R y L. Esto es un circuito al que yo estoy colocando una carga terminal. Y aquí un generador. ¿De acuerdo? Si la carga terminal es un circuito abierto, decíamos que se devuelve potencia, y ese no es el caso que queremos trabajar hoy. Solamente vamos a trabajar con la onda incidente. Total, que vamos a decir que la impedancia terminal es igual a la característica. Y estamos diciendo que la impedancia característica tiene la forma R más J omega L sobre G más J omega C. Se le dice que es la impedancia característica porque es típica. Si yo tomo cualquier segmento de la línea de transmisión, este valor de R que yo tengo en este segmento es el mismo que yo tengo en este segmento si los valores de los segmentos son iguales. Lo mismo pasa con L, con G y con C.
esta impedancia se repite punto a punto a lo largo de la línea de transmisión y por eso se le dice que es una impedancia o típica o característica de la línea de transmisión. Cuando representamos entonces en este caso del cable coaxial esta condición con un generador de RF, una impedancia de 50 ohmios, una impedancia característica de 50 ohmios y una impedancia terminal de 50 ohmios, estamos representando esquemáticamente lo que hay acá, siendo Z igual a Z0, y aquí le sumamos una resistencia del generador. Correcto. Esto es la representación esquemática simple de esto. Cuando yo escribo la impedancia característica me estoy refiriendo a la división, a la raíz cuadrada de estos 4 elementos R más J omega L sobre G más J omega C. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora bien, pasemos de página y hablemos de lo siguiente. Para el caso en que ya estamos establecidos que B de Z, hemos establecido que B de Z sobre I de Z es Z de Z, que es B sub 1 sobre I sub 1 e igual a Z0. Esto se da porque la línea de transmisión tiene como carga terminal una impedancia terminal igual a la característica de la línea. Y esta resistencia al generador no necesariamente tiene que ser igual al de la impedancia característica del generador, pero lo recomendable es que sea así, es decir, que el generador tenga una impedancia igual a la del cable y el cable tenga una impedancia igual a la de la carga. Ahora bien, decíamos que cuando se da esta condición, es una condición que no deja de ser un tanto teórica, no es una condición muy fácil de obtener y que si se obtiene en muy pocas circunstancias. Me explico por qué. Miren ustedes lo que ocurre en esta gráfica, por ejemplo, donde yo tengo una antena que es la representación de la carga terminal. Perdón, la carga terminal que ustedes tienen en el gráfico que acabamos de ver es la representación, por ejemplo, de esta antena. Esa antena que ustedes tienen ahí es una antena resonante cuya longitud es lambda sub 0 medios de la frecuencia F0. ¿De acuerdo? Es decir, ya sabemos sacar la longitud de onda a partir del dato de la frecuencia y con base en eso ya podemos determinar cuál es el tamaño de la antena para que la carga terminal sea totalmente acoplada a la antena. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos transmitiendo información, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de la modulación de amplitud, tenemos una frecuencia central, una frecuencia que está en la banda lateral superior FC más FS, que la llamamos F1, y una frecuencia inferior de la banda lateral inferior, que es F2, y la llamamos igual a FC menos FS. La banda lateral superior e inferior tienen frecuencias obviamente diferentes a la frecuencia central. Cuando yo estoy trabajando con una línea de transmisión como la que les acabo de presentar, mi interés es transmitir información. A mí no me interesa transmitir para nada, me interesa transmitir solo una portadora. Cuando yo transmito información, me interesa transmitir un rango de frecuencias que son los que componen toda una información, como en el caso actual, mi voz. ¿Estamos? En el caso en el que les estoy mostrando en esta gráfica, solo absolutamente estoy representando la transmisión de una sola frecuencia a una antena cuya longitud tiene lambda medios. En el caso que estoy mostrándoles abajo, estoy transmitiendo una señal que tiene una portadora central a la que la modulo y salen dos frecuencias diferentes, ¿de acuerdo? Una por la banda lateral superior y otra por la banda lateral inferior. Cuando yo tengo esto, estoy enviando información. Cuando tengo la condición que presentaba arriba, aquí, yo solamente tengo es una portadora. ¿Estamos? Ahora es lo que ocurre. Si yo estoy haciendo específicamente
como ingeniero el corte de la antena para que la frecuencia central sea lambda sub 0 medios, como lo tenemos en este caso, entonces digo que yo como ingeniero he cumplido con una de las elementales normas del diseño de antenas, y es hacer una antena resonante de lambda medios, que es muy fácil de hacer. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy transmitiendo, en la realidad, la portadora, por ejemplo, la frecuencia F1, que es la más alta, F1 habíamos dicho que era igual a FC, escribámoslo aquí, FC más FS, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo eso, entonces la antena se va a ver más larga de la cuenta. Miren ustedes, la antena va a tener un valor mayor de la cuenta, porque la antena ya estaba cortada. Como subí la frecuencia F1 es alta, la longitud de onda es menor, y si la longitud de onda es menor y había cortado la antena para lambda sub 0, resulta entonces que la longitud de onda que yo traigo ahora va a ver la antena más corta, perdón, más larga de lo que yo la necesito. Yo necesito entonces es que la antena tenga solamente lambda sub 1 medios, no lambda sub 0 medios. E igualmente pasa con la otra frecuencia, que es la frecuencia F2, que en ese caso es FC menos FS, tiene un problema pero en contrario, y es que aquí la longitud de onda lambda sub 2 medios, que es F2, es tan larga que la antena original, que estaba cortada para lambda sub 0, que es esta antena, le queda corta, se queda pequeña frente a la longitud de onda que le acaba de llegar. ¿Estamos? Y eso significa que en este caso no hay una correspondencia como debiera entre la longitud de onda y la lambda sub 0 que yo esperaba transmitir. Total que se convierte en un problema. Yo diseñé mi antena para trabajar perfectamente a lambda sub 0 medios, pero en la práctica real yo estoy trabajando en algunos momentos como lambda sub 1 medios y en otros momentos como lambda sub 2 medios. Tengo entonces tres longitudes de onda, ¿de acuerdo?, para una misma información, y estoy hablando de solamente un tono simple de voz, por ejemplo, un tono de 1 kHz me genera a mí este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es muy grave para nosotros, porque cuando estamos haciendo eso, en el caso patético de la línea de transmisión, esta impedancia terminal no es 50 ohmios, sino una sola vez, a la frecuencia en que estábamos estableciendo una relación de lambda sub 0. Solo en ese caso, ¿cierto? En el caso de lambda sub 1 y lambda sub 2, ZT se convierte en un valor diferente de la impedancia característica. ¿Estamos? Y eso es grave, porque aquí puede funcionar perfectamente para lambda sub 0, pero a nosotros como ingenieros en comunicaciones no nos interesa en absoluto enviar un solo tono, una portadora, eso no dice nada. A nosotros nos interesa es enviar un ancho de información. Acabamos de colocar el ejemplo entonces de que estas dos longitudes de onda de una sola portadora que está modulada con un tono de 1 kHz, por ejemplo, me da este problema de dos cargas diferentes, porque la antena acabamos de encontrar que se estira eléctricamente o se encoge eléctricamente para cuando llegan estas dos longitudes de onda. Ahora bien, si cambiamos el asunto y pensamos más bien que lo que yo estoy colocando es la voz de una persona, la voz o música, nosotros tenemos, en el caso de la música, tenemos cerca de 20 kHz, pongámosle 15 kHz para trabajar en hi-fi, o mi voz que va entre 300 y 400 kHz. Mi voz que va entre 300 y 400 kHz es una voz que tiene una cantidad rica de armónicas y de frecuencias fundamentales. Perfecto. Todas esas frecuencias, si yo las coloco a la entrada del transmisor de modulación en amplitud, todas a la vez van a afectar esa portadora central. Cada una de mis componentes de voz, de las componentes que hacen, de frecuencias que hacen mi voz, genera cada una de ellas una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Simplifiquemos el asunto, cortemos la banda lateral inferior, pero igualmente seguimos en problemas, porque la banda lateral superior tiene un conjunto muy grande de frecuencias que están por encima de la portadora central,
que están exigiendo cada una longitud específica de resonancia. Si nosotros miramos entonces, en este caso, en la gráfica aquí, la resonancia que esperaríamos, tendríamos longitudes casi que infinitas, si pensamos solamente en el ancho de banda de la voz, de 300 Hz. O sea, la voz es una información que está ocupando 300 a 3400 Hz, no más. Con solo eso ya tenemos un gran problema para que esta antena pueda responder perfectamente a todo ese rango de frecuencias. ¿De acuerdo? Total que cuando yo les decía a ustedes en la ecuación, o sea, cuando estamos mencionando el hecho de que en la ecuación vamos a tener solo B de Z, solo B sub 1 E a la menos gamma Z, no deja de ser un ejercicio matemático para facilitar el conocimiento de lo que tenemos que aprender aquí. Pero nunca se confíen del hecho de que si en un libro les dicen a ustedes que la estacionaria es 1, es decir, que no hay onda reflejada, nunca confíen como ingenieros que eso lo pueden realizar a cualquier hora y en cualquier lugar. Eso no se puede hacer de B sub 1, B sub 1 E a la menos gamma Z, sino a la frecuencia central de trabajo. Cuando usted trabaja ya con un grupo de información, ya no puede usted manejar y controlar la carga terminal. No tiene posibilidades. Es más, las cargas terminales, por regla general en nuestro caso, son cargas terminales complejas. Es decir, que a pesar de que allí nos estamos mostrando una impedancia terminal como la característica que es resistiva, en la práctica normal de la ingeniería, nosotros es mucho lo que tenemos que ver con antenas, con cargas que son complejas. Son complejas, es decir, una impedancia terminal que tiene una parte real más una parte imaginaria, ¿de acuerdo? Y parte de nuestro curso está en hacer que en esta zona hagamos una zona de acople para engañar más o menos la línea al máximo y hacer que la línea vea el asunto tal como si fuera una carga terminal real, resistiva, para un rango de frecuencias, de tal manera que usted tenga a lo largo de toda la línea de transmisión hasta el punto donde se está haciendo el acople una impedancia Z de Z igual a la característica. Ese es nuestro proyecto, tratar de hacer que nuestra línea de transmisión a través de un sistema de acople se vea desde el generador como si tuviera una impedancia igual a la característica. Pero les repito, no deja de ser en la práctica real de la ingeniería solo una intención y que no se puede lograr sino a frecuencias de radiofrecuencia únicas, a una sola frecuencia. O bien no se puede lograr sino a frecuencias bajas, pero a una sola frecuencia, si se trata de una línea telefónica. ¿Se entiende o no? Eso significa que cuando nosotros estemos trabajando en una línea de transmisión como la que tenemos aquí con una antena de esta longitud o esta otra antena de esta longitud, o bien que podamos echar mano de otras antenas que son como la que mostramos en la última clase, que aquí la tenemos, estas antenas que son desbalanceadas. Cuando echemos mano de una antena que sea desbalanceada, lambda cuartos, la condición que nosotros vamos a mantener clara, o el objeto que nosotros vamos a mantener es acoplarla, pero tenemos que tener la atención puesta de que eso no es un elemento totalmente acoplado, sino a una sola frecuencia, independientemente de cuál sea el tipo de línea de transmisión y cuál sea el tipo de trabajo de ingeniería que se haya hecho. Aquí hay otra línea de transmisión con otra antena. Esta está perfectamente acoplada solamente a la frecuencia de resonancia que nosotros trabajamos, la frecuencia específicamente de resonancia del canal 3 o 13, que es lo que decíamos nosotros en la clase anterior. ¿Correcto? Muy bien. Si tenemos en mente eso, podemos entonces establecer una regla de juego clara en donde decimos que lo que tenemos es un grado de simplificación muy alto. Ahora bien, pensemos entonces en cosas como esta. Cuando yo tengo un equipo de sonido, así de sencillo como es, ya no podemos mirar el equipo de sonido como si fuera simple y llanamente el elemento que uno utiliza para transmitir, para amplificar potencia, sino que tenemos que mirar con un criterio un poco más allá. Miren lo siguiente. Si
Yo tengo un amplificador de audio y hablábamos en la última clase que tenemos un par de conectores que es positivo y otro conector que es negativo, ¿cierto? Positivo para que podamos hacer una correspondencia con el parlante. Aquí hay algo que vale la pena mencionar. Resulta que los parlantes tienen polarización. Los parlantes tienen una polarización. O sea, si usted coge un parlante como este y por alguna razón equivoca los dos cables, el parlante se sigue escuchando, ¿de acuerdo? Y uno puede concluir de que la cosa está bien. Pero resulta que la polarización de los parlantes tiene que ver es con la dirección de la corriente para hacer que el cono responda a una construcción que ha hecho el diseñador. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que el parlante, cuando recibe un pulso positivo en la dirección correcta, el cono salga, y cuando recibe un pulso negativo, el cono entre. Si yo cojo con una pila de 9 voltios, más menos 9 voltios, y le coloco el borne positivo al parlante, o sea, lo pulso, solamente lo pulso con un par de alambritos, y cojo este otro alambrito y lo pulso, el parlante sale. Si invierto la pila, el cono del parlante entra, ¿de acuerdo? Lo correcto es que el cono del parlante salga con el positivo. Total que aquí tenemos que colocar el rojo más con la salida más del parlante para que el parlante no se dañe. El parlante que aquí se dañó, en el estudio de televisión se dañó por utilizar una polarización inversa y colocar una potencia muy alta. Entonces cuando entra el cono se rompe, ¿de acuerdo? Muy bien. Tomemos de nuevo entonces esto. Esto es la carga terminal de este equipo de sonido. Y esta es la línea de transmisión, ¿de acuerdo? Esta carga terminal es un parlante que tiene aproximadamente 8 ohmios, ¿de acuerdo? Total que la impedancia de salida de este generador teóricamente deben ser 8 ohmios, ¿de acuerdo? Y funcionalmente esta línea debería tener 8 ohmios. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Tenemos una línea de transmisión telefónica en donde yo aquí tengo un auricular y aquí tengo un micrófono. Aquí entra la voz y aquí sale la voz. Este es micrófono y este es audífono. Teóricamente la impedancia de este micrófono, de este audífono, debe ser la misma impedancia de esta línea y la misma impedancia que tiene el generador, que es el micrófono, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo conectado correctamente este micrófono, esta línea, este audífono con la impedancia de acuerdo con las impedancias que se tienen en cada una de ellas, quiere decir entonces que el sistema está acoplado. Ejemplo número 3. Esta es una torre de energía. Aquí está un cable que viene y otro cable que viene. Eso tiene su catenaria, o sea, obviamente por el peso tiene su catenaria. Esta separación de este par de conductores es plana, se trata de que mantenga el postulado de uniformidad, pero es una línea de transmisión. Y la carga que se consume en la ciudad de Medellín es la impedancia terminal de consumo. Y el generador está en Guatapé. Ejemplo número 3. Se espera que esta carga se consuma toda la potencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ejemplo número 4. Vámonos para este otro plano que hay acá. Si nos movemos hasta estos ejemplos, este es el ejemplo que básicamente hemos presentado todo el tiempo. Generador, línea de transmisión,
carga. Estamos diciendo entonces que en todo el transcurso de esos 4 ejemplos, estamos hablando de frecuencias de 60 Hz. A ver, escribámoslo. De 60 Hz. Hablamos de frecuencias de audio, que son 20 Hz a 20 kHz. Hablamos de un micrófono y un audífono, o sea, son frecuencias de 300 Hz a 3400 Hz. Y hablamos de una señal de radiofrecuencia que puede ser del orden de los, digamos, 100 MHz. Ahora, aquí hay una diferencia sustancial. Miren que yo hablé, en el caso de las líneas de potencia, solo de la frecuencia de 60 Hz. En el caso de las líneas de radiofrecuencia, solo de las líneas de 100 MHz. Y en los casos de las 2 líneas de audio, hablamos de 20 Hz a 20 kHz y de 300 Hz a 3400 Hz. Aparece una diferencia sustancial por lo siguiente. Porque cuando yo tengo una señal, una portadora de 100 MHz, modulada con una frecuencia de 1 kHz, la frecuencia central, modulada con una frecuencia de 1 kHz, entonces esta frecuencia que aparece aquí, que es FC más FS, es igual a 100 MHz más 1 kHz, que es igual a ¿cuánto? A 100 MHz más 1 kHz, que entonces es igual a 100 Hz. ¿Y qué es lo que ocurre? Que espectralmente esta frecuencia es tan cercana a esta que yo prácticamente puedo decir que la línea está trabajando a una frecuencia de 100 MHz. La frecuencia de 100 MHz. Porque yo tengo, miren lo que tengo, solamente este valor a esta distancia. Listo. Por lo tanto, cuando yo trabajo con las frecuencias de este rango hasta, digamos, 3400 Hz, 3400 Hz, que es el caso de la modulación, esto no le hace absolutamente nada importante a la frecuencia de 100 MHz. ¿De acuerdo? O sea, que ópticamente la representación más completa de esa frecuencia de 100 MHz y sus vecinos sería una cosa como esta, digámoslo, casi que pegado a la portadora. Y por lo tanto, el nivel de desacople que yo puedo esperar para las frecuencias armónicas, las frecuencias en este caso, producto de la modulación, que están hacia arriba, es muy poco. Y mientras más incremente la frecuencia de la portadora central, si no es 100 MHz, sino 1 GHz, la suma que estoy haciendo yo aquí todavía es más insensible para el caso de 1 GHz más 1 kHz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la antena, volvamos aquí, que la antena que yo estaba presentando al principio, esta antena de lambda sub 1 medios, que es la que yo requiero, la real diferencia que existe es muy pequeña, o sea que la distancia que yo tengo es muy poco importante. ¿Se entiende o no? Y lo mismo pasa con la de lambda medios, es decir, en lambda medios lo que yo tengo es que si se supera un poco la longitud es muy despreciable. Y por eso es por lo que nosotros, cuando trabajemos en los acoples, los hacemos a la frecuencia central, y no los hacemos a la frecuencia central más la banda lateral superior hasta cierto, sino a la frecuencia central. Pero eso se logra hacer mientras estemos trabajando a frecuencias muy por arriba de la portadora central, perdón, muy altas, ¿cierto? Muy altas. Lo que ocurre es que en línea de transmisión la palabra alta frecuencia se vuelve un problema muy relativo, porque yo no puedo decir, sin comparar qué con qué, cuando una cosa es más grande o más alta, que en este caso la frecuencia, que otra.
O sea, vamos a tener que tener un poco de paciencia para poder determinar cuando en líneas de transmisión una frecuencia se puede decir que es una frecuencia alta. Vamos a encontrar una relación en donde se compara a omega L, o sea, vamos a escribirlo aquí, a omega L sobre R, y se determina que si omega L sobre R es mayor o igual que 10, entonces esta frecuencia que hay acá se puede decir que es una frecuencia alta. Por ahora no importa, no hay que entender esto porque más adelante lo vamos a lograr. Pero lo que me interesa finalmente es que se quede claro que nosotros aquí tenemos es un conjunto de posibilidades en cuanto a frecuencia, que mientras más lejos, mientras más alta sea la frecuencia central, mejores posibilidades de acople tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Cuando se trabaja a frecuencias tan bajas como la frecuencia de 60 ciclos que teníamos aquí ahora, es decir, si escribimos aquí 60 ciclos, ya lo que hay que hacer es preguntarse uno, ¿será que la carga terminal en un sistema de 60 ciclos es resistiva? Eso es muy difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque en la industria, ¿qué tiene? Se tienen motores. Y ya esto le da una condición inductiva, ¿o no? Se tienen un conjunto de resistencias que entonces da una característica puramente resistiva. Y una ciudad como Medellín, con toda la industria que tiene inductancias, capacitancias y resistencias, como carga terminal de un sistema de 60 ciclos. ¿De acuerdo? Aquí el problema es muy difícil de resolver. ¿De acuerdo? Pero además de eso tenemos la ventaja, de alguna manera, de que es una sola frecuencia. En nuestro caso, en RF, nosotros tenemos en contra nuestra en que cuando estamos allá en RF, tenemos una frecuencia central y un conjunto de frecuencias que están ahí laterales, en FM y en AM, laterales con las que nosotros tenemos que jugarnos un ancho de banda. Tenemos que cerciorarnos de que la carga terminal, en ese caso, las transmita todas. ¿De acuerdo? En este caso nos tenemos que cerciorar de que la carga terminal sea lo menos reactivo posible para que no se vuelva potencia hasta el generador, que es Guatapé o que es cualquiera de las centrales hidroeléctricas que tiene el país. ¿Estamos? Cuando se trata del equipo de sonido que estábamos viendo ahora, el parlante, en ese caso se trata de que ese parlante se consuma el mayor valor de potencia posible, pero miren que el parlante es una carga inductiva, ¿o no? O sea, él será, usted toma un parlante y le mide el valor de la resistencia, perfectamente uno con un ohmímetro puede coger el parlante, miremoslo aquí, y dibujemos el parlante, terminal positivo, terminal negativo, y usted coge con un ohmímetro y le da perfectamente 8 ohmios. Pero esa es una lectura mentirosa, 8 ohmios. Pero es una lectura que es mentirosa. ¿Por qué? Porque en realidad dan 8 ohmios en DC, pero el parlante no va a trabajar en DC. El parlante es una bobina. Es una bobina, simple y llanamente, al que se le aplica una señal alterna de AC, y el valor de la reactancia, ya no resistencia, cambia. ¿De acuerdo? Total que acoplar un parlante perfectamente como nosotros deseamos a una línea de transmisión no es tan fácil. Se han inventado en la actualidad, miren ustedes que se han inventado en la actualidad una línea que se llama, voy a escribirla, el Monster Cable, Monster Cable, que es el cable monstruo, ¿no? Que trabaja así. Un par de hilos conductores trabaja para llevar los bajos. Otro par de hilos conductores trabaja para llevar los rangos medios. Y otro par de hilo conductor para llevar los altos. Este a un parlante de rangos bajos, este a un parlante de medios y este a un tweeter.
de rangos altos. Para tratar de que la respuesta auditiva se pueda hacer de mejor calidad, restringiendo el rango de trabajo. Solamente un cable para los bajos, y entonces diseñan parlantes solamente para los bajos, un cable para los medios y un cable para los altos. Pero hay algo más. Resulta que, lo vamos a ver más adelante, la velocidad a la que viajan los bajos es diferente a la que viajan los medios, y esa es diferente a la que viajan los altos. Los altos viajan más rápido que los bajos y los medios más rápido que los bajos, o altos más rápido que medios y medios más rápido que bajos. Esa velocidad produce descompensaciones de la calidad del sonido y uno acaba escuchando un sonido mucho mejor cuando se aplican estos tipos de cables que cuando lo hacemos con un cablecito, un par de cable convencional como el que tenemos nosotros en la casa. O sea, con esto estoy significando que la solución de los acoples es diferente dependiendo del rango de frecuencias en el que estemos trabajando. No pueden ser soluciones idénticas. O sea, tenemos que tener una visión macroscópica del problema de la línea de transmisión y determinar si estamos trabajando en 60 ciclos, ese no va a ser nuestro caso. Para eso los ingenieros eléctricos se dedican a un curso específicamente de línea de transmisión para 60 ciclos. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en líneas de transmisión que tienen que ver con las comunicaciones de audio, de video o de comunicaciones de portadoras, etcétera, pero todo tiene que ver con información. En el caso de las líneas de 60 ciclos es simplemente potencia, en el caso nuestro es información lo que vamos a manejar. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. Vamos a pasar aquí al tablero y vamos a mirar lo siguiente. Cuando volvemos entonces a la ecuación de que B de Z es de la forma B sub 1 E a la menos gamma Z, yo puedo hacer una descomposición de esa ecuación completa como B sub 1 E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. ¿De acuerdo? Alfa, habíamos dicho, tiene que ver con la atenuación. Con la atenuación. La atenuación, a su vez, tiene que ver con dos factores. Número uno, la más importante, es que si miramos un solo conductor en un corte transversal, habíamos dicho que la corriente solamente se transmite por esta corona circular y que a medida que incremento la frecuencia, el ancho de la corona disminuye. O sea, esto es a una frecuencia y esto es a una frecuencia mayor. Y podemos dibujar un círculo más delgado que es a una frecuencia mucho mayor. El valor de la atenuación se incrementa cuando se incrementa la frecuencia y la resistencia se incrementa proporcionalmente a la raíz cuadrada de esa frecuencia. La atenuación de la línea del conductor se incrementa de una forma proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia. Problema número 2. Si miramos la línea ya en su conjunto, no es solamente el conductor, sino que miramos también el dieléctrico, tenemos entonces el problema adicional de sumarle a esa pérdida que estamos hablando en este momento, la pérdida asociada por las fugas debido a la diferencia potencial aplicada entre este punto y este punto, las fugas de corriente que son medidas por la calidad de la permitividad del dieléctrico. Es decir, la atenuación va a tener la suma de dos impedancias, de dos factores. Una que es directamente tiene que ver con la resistencia en alta frecuencia y la otra que tiene que ver con la conductancia en alta frecuencia. Decir conductancia en alta frecuencia es también importante porque la conductancia crece proporcionalmente con la frecuencia. Volvemos a escribir aquí, la resistencia crece proporcionalmente con la raíz cuadrada de la frecuencia.
y la conductancia crece proporcionalmente con la frecuencia. Sin embargo, es más importante el crecimiento de la atenuación por concepto de la resistencia que el crecimiento por razón de la conductancia. ¿Por qué? Porque la conductancia parte de valores tan pequeños que tienden a cero, son aproximadamente iguales a cero, cuando parte el valor de la conductancia, es decir, en valores a nivel de DC, la conductancia es tan pequeña que es prácticamente igual a cero. Por lo tanto, si se crece directamente proporcional con la frecuencia, pero si se parte de un valor cercano a cero, el crecimiento resulta ser muy poco importante. Todo lo contrario cuando estamos acá. Si se crece directamente proporcional con la raíz cuadrada de la frecuencia, pero resulta que la pérdida es importante desde el punto de vista de partida, este crecimiento hace que la ecuación sea solo importante prácticamente con este término, un medio de la resistencia en alta frecuencia dividido por la impedancia característica. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a pasar esta página y reescribamos lo que acabamos de decir. Entonces, que la atenuación es igual a un medio de R sobre Z0. Lo que estamos diciendo ahí es algo que es muy importante para la línea de transmisión. Volvamos de nuevo, esto hace parte, para que no lo perdamos, de esta ecuación, B sub 1, E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. E a la menos alfa Z es prácticamente este término y lo llamamos atenuación de alta frecuencia. ¿De acuerdo? Esta resistencia que acá es la resistencia de alta frecuencia y es la resistencia que les mostré ahora en el caso del hilo conductor. Es decir, que representándola correctamente volvemos a dibujar R, L, R, L y aquí un condensador, aquí otro condensador, etcétera. Y no dibujamos la conductancia porque hemos dicho que para el caso de la atenuación no tiene importancia. Esta capacitancia que hay acá tampoco tiene que ver con la atenuación como esta bobina que está acá, pero es la representación gráfica de la línea de transmisión. Esta R es lo que estoy llamando yo la resistencia en alta frecuencia que hay acá. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, esa resistencia, esta atenuación como tal, dice que es igual a un medio de la resistencia en alta frecuencia dividida por la impedancia característica. Eso nos está diciendo que cuando yo tengo una línea de transmisión, cualquiera, como la que veíamos en la última clase, que es una línea bifilar, de 300 ohmios, comparada con un cable coaxial de 50 ohmios, podemos decir que para la misma frecuencia igual en ambos casos, como en el generador, y un tramo igual, tramos iguales, la atenuación en la línea de 300 ohmios es menor que la atenuación en la línea de 50 ohmios. ¿De acuerdo? Eso parece increíble, pero es un hecho importante. Miren cómo es el asunto. Yo puedo hacer que una línea de transmisión tenga cada vez menor atenuación y hay un ejemplo importante que ustedes van a ver a continuación sobre el tema. Cuando yo tengo una línea de 60 ciclos, es decir, las líneas que vienen montadas sobre los postes pues, de energía eléctrica desde Guatapé. Esto funciona así. La impedancia característica de estas líneas de alta tensión, funcionan para resolver un problema de pérdida a lo largo del sistema de envío de potencia y de energía de 60 ciclos. Miren por qué. Yo me pregunto, a ver, si Guatapé produce la energía a 60 Hz, ¿cierto? Y la producen a 220 voltios. ¿Por qué no hacer que directamente desde Guatapé nos envíen a nosotros por un par de cables
la energía a 220 voltios o a 110, que es el caso nuestro de las casas, hasta los hogares, que es el caso de 110, o industria, que es el caso de 220 voltios. Guata P. La pregunta es, ¿por qué no nos envían a nosotros la señal directamente a 110 voltios o a 220 voltios desde Guatapé? ¿Por qué nos elevan la energía de 110 voltios en Guatapé a unas tensiones grandísimas de 100, 120 mil voltios, y cuando están en la esquina del barrio de nuestra casa, nosotros tenemos entonces que esperar que la señal, que la energía baje de un transformador de 13.500 voltios a 110 voltios? Esa es una pregunta importante. Vamos a movernos para este otro tablero y hagamos lo siguiente. Yo aquí tengo un transformador que en la esquina de la casa, del barrio, son 13.500 voltios y en el secundario son 110 voltios. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? Aquí lo que se ha hecho es subir la impedancia característica de la línea desde Guatapé hasta la esquina del barrio. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente cogieron, miren lo que ocurre. Guatapé produce una potencia que es igual a B por I, que es constante. Ellos producen una potencia, digamos, que es constante. Si hacemos lo siguiente, subimos el voltaje, bajamos la corriente que circula por los conductores. ¿De acuerdo? Si eso es cierto, entonces el producto I2 por R, que es la resistencia del conductor, baja. ¿De acuerdo? Pero a su vez, como subimos el voltaje y bajamos la corriente, B sobre I, que es igual a la impedancia característica, sube. ¿Estamos? Y logramos con eso entonces que el valor de la impedancia, que el valor de la atenuación, que es igual a 1/2 de R sobre Z0, baje. Haciendo la aproximación de que esto también es válido para baja frecuencia. Aquí hay algo que resolver, pero para el caso real exacto también es inversamente proporcional a la resistencia distribuida de AC. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros lo que hemos hecho con estos transformadores es subir el voltaje para que la corriente se disminuya, el producto I2 por R se disminuye, y lo que hace finalmente es que B sobre I sube la impedancia característica y la atenuación baja. Esa es la razón por la que se hace ese tipo de transformación. Subir el voltaje, bajar la corriente, definitivamente subir la impedancia característica y conseguir con eso que el sistema tenga una pérdida menor a lo largo de los conductores, desde Guatapé hasta Medellín. Pero si vamos de Guatapé a la costa, se justifica subir todavía más el voltaje, porque las distancias son mayores y así conseguimos pérdidas menores. Además podemos colocar calibres de cable de menor diámetro, porque si yo logro disminuir la pérdida, con ese criterio pues puedo bajar el calibre y así la corona circular es prácticamente equivalente a la que tendría en el caso en que el diámetro del conductor fuese mayor que el que tenemos. Esa aplicación es válida en todo el curso de líneas de transmisión. Subir la impedancia característica es equivalente a bajar la atenuación. Miren un ejemplo. Uno puede en la práctica normal trabajar con sistemas que son de sonido para las empresas, para las fábricas, para la industria. Yo puedo perfectamente colocar a lo largo de una industria un equipo de amplificación, simplemente para que los empleados, los trabajadores tengan la posibilidad de recrearse escuchando música. Pero si pensamos en que tengo, digamos, en este punto, un amplificador de audio y tenemos 500, 600 metros a lo largo de toda la fábrica, 500, 600 metros hasta el parlante más remoto, parlantes hasta este parlante,
Y decíamos ahora que eran 8 ohmios a la salida y 8 ohmios. Definitivamente esa impedancia es muy baja. ¿De acuerdo? Lo que tenemos entonces que tratar de hacer es subir la impedancia característica de la línea, pero también subir la impedancia de salida del amplificador y hacer algo también para que cuando llegue aquí podamos volver a acomodarnos a la impedancia del parlante. ¿Qué es lo que se hace? Se han diseñado unos transformadores que me suben la impedancia de 8 a 600 ohmios. 8 ohmios, escribámoslo más claro, 8 ohmios a 600 ohmios. Y lo que coloco entonces es un transformador, dibujémoslo de nuevo para que quede más claro. Colocamos aquí a la salida del amplificador un transformador, esto es balanceado, recuerden, un transformador de 8 a 500 ohmios y continuamos hasta donde sea necesario y colocamos un transformador que va de 500 a 8 ohmios y aquí ya colocamos el parlante convencional que hemos venido colocando. Correcto. Esa es la manera de yo llevar música en una empresa a 500, 600, 700, 800 metros de distancia desde el comienzo hasta el final. Si yo lo hago con un equipo de sonido convencional, sin transformar la impedancia, ese audio se muere casi que en la puerta. O sea, eso funciona bien a distancias de metros, pero no bien a distancias de 800, 700 metros. Correcto. Para lograr eso, hay en el mercado transformadores de audio. Uno compra en algunas empresas transformadores de audio que hagan la conversión de 8 a 500 o de 500 a 8 porque eso es bidireccional. Esa cosa que estamos haciendo aquí es exactamente la aplicación de lo que acabamos de decir de los 60 Hz que viene desde Guatapé hasta la casa. Es subir la impedancia característica. Miren lo que ocurre, en su casa el contador suyo no mide potencia, mide corriente. El contador de su casa está diseñado de tal manera que usted le va a pagar a las empresas públicas más bien es la cantidad de corriente que se consume y no la cantidad de potencia que se consume. Aquí, por ejemplo, de hecho, si B por I me da a mí una potencia de consumo en mi casa, potencia de consumo, si el voltaje me llegara, si la potencia de consumo es constante, digamos 200 kilovatios al mes, si yo lograra convencer a las empresas públicas para que me dieran un voltaje de 220 voltios en vez de 110 voltios, entonces la corriente bajaría, ¿de acuerdo? Y la potencia de consumo, a pesar de que se mantiene constante, la cuenta de servicios se va a la mitad. Porque el indicador que yo tengo en mi casa, que es un medidor de corriente, me marca es la corriente que entra a mi casa, no la potencia. ¿De acuerdo? Esa sería una buena fórmula para proponerle nosotros a empresas públicas, ¿cierto? Que nos disminuyera el costo del consumo de energía. La cantidad de energía es la misma, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos pagando más energía, más plata, perdón, por la corriente y no por la energía. O sea, pagamos más plata por no tener 220 voltios y en vez de tener 110. Las industrias tienen la ventaja de que trabajan a 220 voltios y la corriente entonces que ellos tienen es menor y los pesos que ellos pagan son menores para incentivar la industria. Pero en nuestra casa consumimos a 110 voltios, ¿de acuerdo? Y la corriente es alta. Esto es el resultado del concepto de que la atenuación es inversamente proporcional a la impedancia característica. Muy bien, volvamos hasta este otro tablero. Si ya tenemos entonces entendido ese cuento, B de Z
como B sub 1 E a la menos gamma Z igual a B sub 1 E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. Nosotros podemos pensar que esto, B sub 1 E a la menos gamma Z, que alfa es un enemigo, pero no lo es. Algunas veces atenuación es necesaria. Algunas veces la atenuación es necesaria. Les voy a dar un ejemplo. Miren lo siguiente. Si nosotros pensamos en una red de televisión por cable, más adelante vamos a tener algún detalle de esto, una red de televisión por cable y colocamos un amplificador para poder ir a una distancia importante de 120 metros, por ejemplo. Y colocamos aquí otro amplificador, amplificador 1, y hablamos aquí de amplificador 2. Este amplificador perfectamente puede saturarme, puede estar saturado y la señal de televisión salir totalmente indescifrable porque hay un exceso de señal en el transistor de entrada del primer paso de amplificación de este amplificador. Correcto. Cuando yo tengo un exceso de señal, es decir, que se satura este transistor, lo que yo necesito es atenuar. Correcto. Y atenuar es colocar aquí, en este punto, una red atenuadora que consiste en 3 resistencias, como estas, que tenga a la entrada y a la salida una impedancia característica igual a la que tiene el cable principal. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso para la línea de transmisión es un problema, pero en este caso para resolver una red de televisión por cable es una necesidad. ¿De acuerdo? Vamos entonces a aprender en el futuro, no ahora, en el futuro a conocer las redes atenuadoras. Existen redes como la que acabo de mostrar, que son redes diseñadas para cables coaxiales o líneas desbalanceadas. Es decir, aquí se instala después de esto R1, R2 y aquí continuamos con el cable. ¿De acuerdo? Pero también existen redes que son totalmente balanceadas. R1, 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 R1 y R2, que se aplican a cables bifilares como los que hemos visto todo el tiempo, en donde y estas son los valores de las resistencias. La impedancia característica de este lado tiene que ser igual a la impedancia característica de este lado. Es decir, desde el punto de vista de formación, de trabajo, de la línea de transmisión, lo único que hemos hecho es introducir una pérdida adicional a la pérdida que la naturaleza del cable le da, ¿de acuerdo? Para resolver un problema como el que estábamos mostrando aquí en este caso, un problema de exceso de señal, por exceso, ¿de acuerdo? Esto es una de las cosas más importantes en el curso de línea de transmisión y en el tema de la ingeniería de las comunicaciones, aprender a diseñar redes atenuadoras en pi, en T o en L o en cualquier tipo de red atenuadora para líneas balanceadas o líneas desbalanceadas. Esto es algo que es del orden del uso diario de los ingenieros. Uno dice, yo quiero hacer una red atenuadora porque tengo un exceso muy alto, un exceso de señal,
en una señal de video, en una señal de audio, en una señal de radiofrecuencia o en cualquier tipo de cosas. En caso, por ejemplo, de las líneas de audio, nosotros utilizamos impedancias características de 600 ohmios, ¿de acuerdo? Balanceadas, 600 ohmios, típicamente, y se hacen redes atenuadoras para 600 ohmios. En los cables coaxiales utilizamos redes atenuadoras para 75 y 50 ohmios, porque eso es lo típico en los cables coaxiales, 50 y 75 ohmios, que son redes como esta. Muy bien, con eso ya podemos dar por terminado lo que es el entendimiento de la línea de transmisión como parámetro distribuido. En la próxima conferencia empezamos un tema nuevo.